Hola, bueno, pero este video está saliendo bien. Vamos a empezar con la hemostasia. La primera parte de la asesoría la da Adri, yo doy la segunda parte, por si ven este video primero. No sé si quieran esperar de Adri. Igual yo creo que les vamos a pasar la presentación para que tengan todo por orden. Ahora sí, vamos a empezar. Por favor, llenen el registro y la retro si están viendo este video, nos están haciendo un favor. Y no pudimos darle las asesorías por motivos personales. Yo personalmente tuve un problema de salud. Entonces estoy dando esta asesoría justo antes de irme al doctor. Vamos a empezar. La hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Es el proceso fisiológico. Dios, mis vecinos. Dejen cierra la ventana. Ya, perdón. Ya. Es el proceso fisiológico por el cual se detiene una hemorragia, ¿verdad? Si nosotros no tuviéramos la hemostasia y nos cortamos con un cuchillo, con una hoja de papel, con lo que sea, nos desangraríamos a muerte. Entonces, por eso necesitamos este proceso. El resultado final que va a dar esto es un trombo. ¿Qué es un trombo? Es un coágulo de sangre. O sea, y este trombo, la costrita que se hace por dentro, está formado por células sanguíneas, por hebras de fibrina, que ahorita vamos a ver cómo sale la fibrina, pero la fibrina es la proteína principal en los coágulos de sangre, para que se detenga este sangrado. Es como un PRIT. Ahorita vamos a verlo más. Ahora, la hemostasia se divide en diferentes partes, en hemostasia primaria y en hemostasia secundaria. A su vez, la primaria, algunas literaturas la dividen en vascular y en plaquetaria, sin embargo, no todas, y no estoy segura de cómo la divide su literatura del curso. Y bueno, vamos a hablar una por una, ¿verdad? Primero, la hemostasia primaria, que ajá, son los procesos que se implican en la formación de un tapón plaquetario que va a ser blanco. Esto lo tienen que recordar. Es el tapón plaquetario o el trombo blanco. Después de una lesión, pues en el endotelio, ¿verdad? ¿Qué es el endotelio? Es la capa más interna de la arteria. A ver si puedo notar. No puedo. Pero, bueno, ahí está la foto de osmosis y donde dice endotelium. Es esta parte a la cual nos estamos refiriendo. También, aparte de que el primer paso es que haya una lesión, el segundo va a ser que haya una exposición, luego adhesión, activación y agregación. Y vamos a ver cada uno por orden para que pues vayamos entendiéndolo mejor. Ahora, explicando esta foto, ya les dije que es el endotelio. Lo van a ver cuando lleven esto, pero hay algo que se llaman células endoteliales que están en esta capa más interna de la arteria. Después de esta capita empiezan las células musculares lisas, que son las que se contraen, ¿verdad? En muchísimos tejidos son las que se contraen. Y más hacia el centro o al interior del vaso, vamos a encontrar que hay proteínas, que hay tejido conectivo, bueno, más hacia el lumen es donde se encuentran estas células musculares. ¿Y qué más sería importante? Pues ya, o sea que las proteínas, la capa de proteínas que está justamente entre el músculo liso y, y la parte de afuera del vaso son fibras elásticas. Y estas fibras elásticas tienen tejido conjuntivo, como es el colágeno. El colágeno es un componente de muchas partes de nuestro cuerpo que es una principal proteína de estructura. Entonces, nos da estructura en vasos, nos da estructura en tejidos. Es una capa muy fibrosa que protege a los tejidos circundantes, ¿no? Ahora, ya después de explicar esta foto, eh, vamos a ir por pasos, ¿verdad? Les dije que habían 5 pasos. El primero es la lesión endotelial. Es lo primero que ocurre. Vamos a poner el ejemplo de que estaba yo picando cebolla y me corté el dedo. Me corté el dedo y lo primero que pasó fue que mis nervios que están unidos
a las células endoteliales, se dan cuenta y, y también pues a mis células musculares, ¿verdad? Estos nervios van a detectar la lesión. A ellos les van a prender un foquito de que, oye, aquí nos cortamos. Y van a desencadenar algo que se llama contracción refleja de músculos lisos. ¿Para qué? Para que se haga como cierto espasmo muscular. Porque si nosotros no detenemos el flujo de sangre, pues se nos va a ir toda la sangre por ahí, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros pues vayamos deteniendo con ciertos pasos que no nos desangremos. La lesión endotelial va a provocar pues este reflejo de estimulación y viene desde el cerebro. Entonces el cerebro va a tener esta señal con estos foquitos y va a mandar algo que se llama la endotelina. Después de la endotelina va a haber una vasoconstricción transitoria, o sea, esto es lo primero que pasa, no se va a quedar para siempre, por eso es transitoria, y va a provocar una reducción del flujo sanguíneo y una acumulación de plaquetas en las paredes vasculares. ¿Por qué? Pues porque las plaquetas son parte de los componentes de nuestra sangre, ¿verdad? Ahorita Adri ya se los habrá explicado en el video pasado. Ahora bien, las células endoteliales, las que hablábamos hace ratito y que aquí están marcadas en rojito, normalmente secretan óxido nítrico y prostaglandinas en la sangre. ¿Qué hacen estos componentes? Hacen que los músculos lisos se relajen. Entonces, ellos, como una forma de sobrevivir, van a disminuir la secreción de óxido nítrico y prostaglandinas, porque no queremos que se relajen, no queremos que nuestros vasos estén abiertos, que nuestra herida esté abierta, no queremos eso. Queremos que se pare el sangrado. Entonces, en vez de liberar óxido nítrico y prostaglandinas, vamos a liberar endotelina. Y la endotelina va a provocar esta constricción transitoria. Ahora, no sé por qué no hay foto. Ahí está. El segundo paso va a ser la exposición, ¿verdad? Les dije que exposure, exposición. El daño de las células endoteliales, ¿qué va a hacer? Va a exponer el colágeno que tenemos abajo de las mismas, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestro endotelio y colágeno. Y entonces aquí va a haber una ruptura, va a entrar el colágeno así y se va a exponer. Entonces, estas células endoteliales, aparte, van a liberar algo que ya debieron de haber leído, es súper importante, se llama el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand y el colágeno juntos van a llamar pues la atención de varias células que ahorita vamos a ver. Ahora, en sí, ¿qué es el factor de von Willebrand? Es una proteína plasmática que, bueno, sí, que usualmente se almacena pues en nuestro cuerpo y en nuestras plaquetas. Entonces, se une al colágeno que ya se expuso de las células endoteliales y se van a agregar y se van a adherir, impidiendo pues que pasen varias cosas, ¿verdad? Ahora, el tercer paso es esto que les estaba diciendo de adherir, es la adhesión. Las plaquetas van a chocar con el factor de von Willebrand, que está aparte unido al colágeno, ya es aquí ya vienen de la mano, y las plaquetas, como tienen esta proteína que vemos aquí en la foto que se llama GP1B, pues es la proteína que les va a permitir unirse. O sea, como ven ahí, la GP1B como que tiene un triangulito así, ¿verdad? Eso quiere decir que tiene como el receptor específico para el factor de von Willebrand. Entonces, las plaquetas y el factor de von Willebrand se van a unir por medio de esta proteína y después de esto va a ocurrir la activación. Esperemos a que cargue la foto. Pero bueno, el cuarto paso es la activación, que es cuando las plaquetas se unen al factor, ¿ok? O sea, ya que están pegaditos, ese es el siguiente paso. Ahí está. Digamos que la plaqueta, cuando ya se une a se activa. Y cuando se activa, pasan varias cosas. En primer lugar, la plaqueta cambia su forma. Si vemos, la plaqueta estaba circular en la foto pasada, ¿verdad? Ahí vemos las plaquetas, se ven circulares. En esta foto ya se ven como una manchita. O sea, cambia su forma y su membrana y le salen brazos. Le salen como bracitos, garritas en forma de tentáculos que les permiten agarrarse unas con otras. Entonces, al tener estos deditos, estos bracitos, como lo quieran ver, es más fácil que se unan y que se tomen pues de las manitas, ¿verdad?
En segundo lugar, las plaquetas van a liberar todavía más factor de von Willebrand y más serotonina, que también es un factor muy importante para la coagulación, para atraer más plaquetas a esta zona, también que cambien su forma y más calcio, y así pues esto nos va a servir en la hemostasia secundaria. Ahorita vamos a ver la hemostasia secundaria. Entonces, las plaquetas van a liberar algo que se llama ADP. El ADP o el adenosin, difosfato también va a ser liberado a la vez que se libera el tromboxano A2. Entonces, estas dos moléculas se secretan en la sangre y van a activar a otras plaquetas también. O sea, a plaquetas que apenas van llegando y que todavía no se han unido al factor de von Willebrand. Entonces, es otra forma de activar las plaquetas. A medida que se van uniendo más y más y más, se produce un efecto como de bola de nieve, ¿verdad? Así lo mencionamos. O sea, se empieza a hacer como se unen sus efectos, unas activan a otras y otras activan a otras y otras activan a otras y pronto ya se activaron un chorro. Y este es un bucle de retroalimentación positiva, ¿verdad? Entonces, estos mediadores incluyen el ADP, el tromboxano A2, el calcio y el factor activador de plaquetas o el factor de activación plaquetaria. Ese no lo hemos mencionado, pero los otros tres ya. Ya mencionamos que el ADP promueve la adhesión de las plaquetas al endotelio. El tromboxano A2 activa más plaquetas y aparte favorece la vasoconstricción, que ya mencionamos por qué queríamos la vasoconstricción. ¿Para qué es necesario el calcio? El calcio es necesario para la hemostasia secundaria, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y el PAF o el factor de activación plaquetaria es un mediador que es producido por las plaquetas, claramente, y por otras células inflamatorias como neutrófilos, monocitos, macrófagos, y este interviene en la agregación y en la activación plaquetaria porque va a causar inflamación local. Entonces, nosotros necesitamos a estos cuatro para los pasos de la hemostasia, ¿verdad? Sin embargo, no creemos que pues todas las plaquetas de todo nuestro cuerpo se agoten solamente porque me corté al cortar cebolla. O sea, sí, tenemos este bucle de retroalimentación positiva, pero si nosotros no tenemos algo que lo pare, no va a parar nunca. Entonces, la forma en la que funciona... mmm, sí, ahí voy. La forma en la que funciona es cuando le damos, bueno, esta es una forma en la cual se verían las plaquetas activadas según en microscopio, o sea, es una animación. Pero si pueden ver, ya le salieron estos bracitos, estas garritas. Ahora, ¿por qué puse prostaglandina y óxido nítrico? La prostaglandina y el óxido nítrico son secretados por células endoteliales, ya les había dicho, ¿no? O sea, normalmente se secretan estas dos cositas cuando no estamos dañados, cuando no tenemos ninguna lesión. Entonces, para detener este bucle de retroalimentación positiva que nada más está activando más y más y más y más, tenemos que empezar a secretar estos dos que usualmente están en un endotelio sano. ¿Para qué? Para decirles que paren. O sea, por este lado la prostaglandina y el óxido nítrico está diciendo de que para, y del otro lado el calcio, el PAF, el tromboxano A2, el ADP están diciendo sigue. Entonces tenemos como esta balanza, ¿no? A ver quién gana, de cuál tenemos más, de qué lado tenemos más. Así que, pues, como tal, el óxido nítrico y las prostaglandinas los llamaríamos inhibidores plaquetarios, ¿verdad? Y el ADP y el tromboxano A2 los llamaríamos activadores plaquetarios. Y bueno, por último, el ADP y el tromboxano A2 se unen a las plaquetas y expresan una nueva proteína ya que se unieron a las plaquetas. Esa proteína es una proteína de superficie que se llama GP2B3A. O sea, ya sé que el nombre está complicado, pero probablemente se los pregunten. Esta proteína se expresa en la superficie de las plaquetas y cuando ya expresamos esto, significa que estamos totalmente activadas. O sea, las plaquetas, si ya tienen esto, es como si tuvieran una medallita de tengo mi mayor nivel de activación. ¿Ok? El quinto y el último paso es la agregación. La agregación es cuando el ADP, ¿sí? El ADP ahí lo vemos en amarillo, y el tromboxano A2 hacen que las plaquetas se adhieran al colágeno y que las plaquetas que
que flotan libremente expresen su medallita, el GP2B3A. Entonces, el GP2B3A se va a unir al fibrinógeno, que ya les había dicho que es la proteína que usualmente está circundante en nuestra sangre, pero ¿qué va a hacer cuando nosotros tenemos una lesión? Va a actuar como PRIT, o sea, bueno, como pegamento, como esposas. Yo vi esta analogía en osmosis y me gustó mucho. Va a actuar como un par de esposas que se unen a las plaquetas. Entonces, cada plaqueta va a tener muchos factores muchos receptores para GP2B3A para que puedan unirse a más fibrinógeno, ¿verdad? Porque necesitamos este fibrinógeno. Entonces, cuando llega el fibrinógeno, él le pone a un bracito de la plaqueta una esposa y al otro bracito de la plaqueta otra esposa y el fibrinógeno los mantiene aquí unidos. Entonces ninguno se me va para acá, ninguno se me va para acá. Los dos los tengo aquí unidos y yo los agarro de las manos para que no se me vayan a ningún lado. Soy el PRIT, soy el pegamento, o sea, soy súper importante para ellos. Entonces, como resultado de esto, las plaquetas unidas al fibrinógeno se agregan rápidamente en el lugar de la lesión y forman el tapón plaquetario, que es como lo primero que tenemos que hacer para que ya no nos desangremos. O sea, tenemos este tapón plaquetario blanco que no es muy fuerte, o sea, es transitorio, es inestable, se desprende fácilmente, pero es como la primera estabilización de nuestro cuerpo. O sea, lo primero que podemos hacer no sé, como cuando se te rompe algo y rapidito lo pegas con Durex, aunque sabes que vas a tener que llegar a tu casa y pegarlo con cola loca. Bueno, la hemostasia primaria es pegarlo con Durex. O, bueno, es que cinta adhesiva creo le dicen los norteños. Y, ay, ahorita ya tengo clase, así que clase y consulta al rato. Esta es la foto de ambos, yo les recomiendo muchísimo que lean ambos, ustedes saben que yo los recomiendo con todo el corazón. Vamos a verla rápidamente. Igual, son los mismos pasos, ¿verdad? El primero, en la lesión tisular, se provoca que se libere el factor de von Willebrand, ¿no? Luego, esto en el endotelio. El factor de von Willebrand se une al colágeno expuesto en el lugar de la lesión y aparte, aquí es donde pasa la vasoconstricción. Obviamente no se ve en la imagen, pero tenemos que saber que en el primer paso, en la lesión, lo primero que se va a hacer es la vasoconstricción. Entonces va a haber un reflejo de estimulación neural que va a liberar la endotelina y nos va a provocar ¿qué? Vasoconstricción. Ahora, el segundo paso de la lesión, las plaquetas se unen al factor de von Willebrand expuesto, que ya está unido al colágeno, en el lugar de la lesión. ¿Y qué va a pasar con las plaquetas? Van a cambiar de forma, ¿verdad? Va a tener un cambio conformacional. Ahora, en la foto 3, bueno, en el paso 3 es la activación. Las plaquetas que ya están activadas, que ya han cambiado su forma, liberan una combinación de factores como el ADP, el calcio, el PAB. Y el ADP, pues induce que cambien más cosas en las plaquetas. Y finalmente, cuando están totalmente activadas, ¿qué van a expresar? Su medallita, el GP2B3A, en su superficie celular. Ellos van a ir cargando su medallita por todos lados, diciéndole a todos de que yo soy una plaqueta totalmente activada, y entonces, al tener mi medallita de que soy una plaqueta totalmente activada, ya me puedo unir al fibrinógeno. Entonces yo le enseño así, mi medalla al fibrinógeno, y el fibrinógeno me dice, ven, te pongo la esposa y te uno a otra plaqueta. Entonces, pues este intermediario une a las dos plaquetas y empieza a formar un trombo de plaquetas, blanco, obviamente, y es un tapón que se refuerza con fibrina durante la hemostasia secundaria, pero es lo primerito que tengo. Ya le puse la capita de cinta adhesiva. Entonces, bueno, voy a parar el video aquí porque tengo una clase en Zoom, pero ahorita les vuelvo a hacer, les hago hemostasia secundaria. Hola chicos, ok, vamos a empezar. Ay, vamos a ver mejor. Vamos a empezar con hemostasia secundaria, ¿ok? Ya les había dicho que en el video pasado que la hemostasia primaria es como poner una cinta adhesiva y se pone un tapón que es un poquito más temporal, que se va a deshacer, que no aguanta tanto. La hemostasia secundaria es algo real, es la cola loca, es algo que sí pega. Bueno, es el proceso de la formación de una malla de un componente que ya les había mencionado, la fibrina, que comienza a través de dos vías, la extrínseca y la intrínseca.
¿Por qué hay dos vías? Porque la intrínseca se llama así porque todos los factores necesarios para activarla son intrínsecos, se encuentran en nuestra sangre. Y por el contrario, la vía extrínseca se llama así porque la activa el factor tisular, que es un factor que se encuentra extrínsecamente, o sea, fuera de nuestra sangre. Ambas vías pueden activarse por lo que ustedes quieran, una vía independiente, y siempre culminan en lo mismo, aquí, en el factor 10. Bueno, en la activación del factor 10, que a su vez procede a activar todo lo que resta de la vía común, porque hay una vía común entre la intrínseca y la extrínseca, ¿verdad? Que es la cascada de coagulación común. Ahora vamos a empezar para ir rapidito. La vía extrínseca comienza cuando hay un trauma que daña algún vaso sanguíneo y expone las células abajo de la capa endotelial. Como ya les había dicho, se necesita algo que venga de otro lado, ¿verdad? Para poder activar la vía extrínseca. Esto es lo que viene de otro lado, es el factor tisular que se expone después de una herida. El factor tisular, nada más como para darles contexto, se llama factor tisular y así le decimos todos, pero es el factor 3. Y aquí les puse una lista de los factores. El 1 es el fibrinógeno, el 2 es la protrombina, el 3 es el tissue factor. Cambian de nombre a veces cuando están activos y a veces le llamamos por su número y a veces le llamamos por su nombre descriptivo. Entonces, bueno, este es un poquito de contexto. Les pongo esta tabla. Viene el término preferido y el término poco utilizado. Por ejemplo, el factor 3. Viene que el término poco utilizado es factor 3. El término preferido es tissue factor o factor tisular. Entonces, bueno, yo sé que es un rollo, pero se lo van a aprender. Hablamos de que por un trauma se exponen las células pues, de los vasos endoteliales y esto saca el factor 3, ¿verdad? El factor tisular en su membrana. Ahora, este factor tisular se va a adentrar en la sangre y se va a encontrar con algo que se llama factor 7, que siempre está en nuestra sangre. Esta cascada es puro despertar a los demás, ¿verdad? Porque pasan de su forma no activa a su forma activa. Entonces, no, a mí me gusta pensar que los factores se van empujando entre sí para despertarse. Entonces, de que le da un empujón y se despierta. Esto es lo que va a pasar aquí. Se encuentra con el factor 7 que está flotando en la sangre y parte de este factor ya está medio activo, pero lo termina de activar y lo despierta. Entonces le da un empujón y se convierte en 7A de activo. Es como si tuvieras un medallita, ¿se acuerdan? De lo que hablábamos apenas de la proteína. Bueno, pues tiene una medallita, tiene su A de activo y este se va a unir con el factor tisular y un ion de calcio. Siempre que nosotros tengamos un complejo, por ejemplo, este se llama complejo 7ATF de tissue factor, se van a unir mediante un factor específico que es un ion de calcio. Siempre va a tener un ion de calcio. Entonces se unen estos tres y tanto los iones de calcio como los factores tisulares se ponen a trabajar. Y su trabajo es despertar al factor 10. Entonces, al unirse, encuentran al factor 10 y lo empujan y lo activan, formando el factor 10A. Y aquí es donde acaba nuestra vía extrínseca. Súper, súper fácil, ¿verdad? Lo malo es que empieza la vía combinada o la vía común. Entonces, al nosotros activar el factor 10, empieza la vía común. El factor 10A se busca al factor 5, ahí están circulando en la sangre. Lo busca y lo despierta. Se encuentra ahora como 5A y no como 5, ¿verdad? Porque ya está activo. Entonces vamos a volver a hacer lo mismo, un complejo. El complejo que va a llevar, como siempre, un ion de calcio, el factor 5A y el factor 10A. Ahora, ya que tenemos este complejo, ese complejo nos va a ayudar a activar a la protrombina. La protrombina, como ya les había puesto acá en la tabla, la protrombina es el factor 2. Entonces, al activarse cambia de nombre y de conformación, se va a llamar trombina. Y la trombina es el factor 2A. ¿Ok? Va a perder el pro y va a ganar el A. Entonces, de hecho, cada complejo de protrombina al empezar a activarse puede activar a miles. Entonces, no es necesario con que un complejo de 10A, 5A
calcio active a una, esta va a activar a miles. O sea, es súper chismosa. Entonces, se hace una amplificación enorme del proceso en este paso, ¿verdad? O sea, si ya venían poquito, llega al 2 y se expande un montón la coagulación. Y bueno, la trombina, ya que la tenemos, el 2A, utiliza un ion de calcio como cofactor y empieza sus efectos procoagulantes. Entonces, vamos a mencionar los efectos procoagulantes de la trombina. Son 4, muy importantes. El primero es que la trombina, ya habíamos mencionado este nombre, se une a los receptores de las plaquetas para que se activen. Cuando se activan las plaquetas, cuando empiezan a sacar sus bracitos, sus tentáculos y pueden adherirse mejor entre sí. El segundo es que la trombina activa a 3 factores. Al factor 5, que se utiliza en la vía común, al factor 8, que, que también se utiliza en la vía intrínseca, ahorita vamos a ver, y al factor 1. Y el factor 1 es el factor que se llama fibrinógeno. Y al ser activado, se va a cambiar de nombre otra vez y se va a llamar fibrina. Y bueno, la tercera de las cualidades de la trombina tiene que ver con la fibrina, porque el fibrinógeno tiene un papel súper importante en la coagulación. Ya habíamos también mencionado pues su papel. Sin embargo, el fibrinógeno es soluble en la sangre. Si el fibrinógeno entra en nuestra sangre como tal, se va a deshacer. Lo tenemos que pasar a fibrina. Y es la trombina la que nos ayuda con este proceso. Entonces, la fibrina ya puede salir a nuestra sangre y nos ayuda a atar las plaquetas entre sí, es la que nos ayuda a ponerle las esposas, ¿verdad? Entonces, la fibrina es la que pone las esposas entre las plaquetas y mantiene al tapón plaquetario pues más unido. Y por último lugar, en cuarto lugar, la trombina es un factor estabilizador del factor 13, convirtiéndolo en factor 13A. El factor 13A se combina con otros iones, aquí los iones tienen un papel súper importante, y más los iones de calcio, para formar enlaces cruzados entre las cadenas de fibrina. ¿Y qué hace el factor 13? Es como, si ya le estamos poniendo cola loca, el factor 13 aparte le pone PRIT y le pone todos los pegamentos que se hayan encontrado en la papelería. Entonces el factor 13 es un reforzador de fuego. Ahora vamos a hablar de la vía intrínseca. La vía intrínseca comienza cuando un factor 12, que siempre está en la sangre, se pone en contacto con algo que se llama fosfatos cargados negativamente. Estos fosfatos que están cargados negativamente se encuentran en la membrana de las plaquetas activadas. Ya habíamos mencionado qué significaba que una plaqueta estuviera activada, ¿verdad? Su medallita. Entonces, si el factor 12 choca con plaquetas activadas o con un colágeno subiendo telar expuesto por algún traumatismo, va a sufrir un cambio conformacional. ¿A qué se refiere esto? Que se va a convertir en 12A. El factor 12A va a empujar al factor 11 y se va a convertir en factor 11A porque ya se va a despertar. Y el factor 11A, como todos, se va a unir con un ion de calcio. ¿Para qué? Para empujar al factor 9. Y al empujar al factor 9, ahí vemos la foto de osmosis que está a la derecha, al empujar al factor 9, se va a convertir en 9A. Y por último, ya último, el 9A va a unirse con otro ion de calcio y va a encontrar un factor 8 activado. Entonces, el 9A con el 8A y un factor de calcio van a formar otro complejo. Ya habíamos mencionado quién activa el 8, ¿verdad? La trombina. Entonces, es un bucle. Eh, sí. Es importante señalar que el factor 8 se degrada rápidamente en la sangre, súper rápido. Si no está unido a una proteína, a la proteína que para su suerte no es nada nuevo, es el factor de von Willebrand. Entonces, el factor 8, con el factor que liberan las plaquetas activadas, se mantiene pues activo. Y entonces empieza la vía combinada otra vez. El factor 9A con el 8A con el calcio van a empujar al 10. El 10 se va a despertar, se va a unir a el 10A se va a unir a un 5A, que van a convertir a protrombina en trombina, que es el factor 2A, y a su vez, pues todo va a empezar a tomar forma, ¿verdad? Ahora, una forma útil, según ambos, que a mí no me funciona, pero de recordar los factores de coagulación, es acordarse de una cosa matemática. O sea, 3 más 7 es igual a 10. Este es de la vía extrínseca. Dicen que el factor 3
con el factor 7 forman un complejo que se llama 10, porque 3 más 7 es 10. Si a ustedes les sirve, úsenlo. Y luego, otra forma útil de recordarlo, según ambos, es que esta es la vía común. 10 entre 5 es igual a 2 por 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que 10A y 5A se forman juntos y van a despertar al factor 2A, que a su vez va a despertar al 1A. Bueno, si a ustedes les sirve, utilicen. Bueno, y esta es la foto de lo que les decía de los nombres utilizados. El fibrinógeno se usa más que factor 1, protrombina se usa más que factor 2, tissue factor se usa más que factor 3, el factor 4 es el calcio, el factor 5 se usa más que proacelerina, factor 7 se usa más, factor 8 se usa más, factor 9 se usa más, factor 10 se usa más, factor 11 se usa más, factor 12 se usa más y factor 13 se usa más. Entonces, bueno, sería bueno que checaran esa tablita, ¿no? Y vamos a pasar a esta foto que es de hipercoagulación. Es lo último de la asesoría, según yo. Entonces, por favor, antes de que pase a hipercoagulación, contesta la retro y las lecturas de semana 4 para los que lo necesiten. Pero bueno, la retro y se las paso por el chat también. Pero ahora sí, foto de ambos. Yo siempre saco todo de ambos porque se me hace muy fácil, muy entendible y muy bonito. La homeostasis de la coagulación se mantiene mediante pues, un equilibrio entre los procesos de procoagulación y anticoagulación, ¿verdad? Entonces, procoagulación es lo morado, anticoagulación es lo gris. La vía de la procoagulación va a dar lugar a una conversión enzimática de fibrinógeno en fibrina. Ya les había dicho de la parte soluble y no soluble, que es parte integrante de la formación de los coágulos sanguíneos. ¿Por qué? Porque la fibrina es de los pegamentos más fuertes. La vía de la procoagulación se inhibe fisiológicamente a través de varios anticoagulantes que utilizan la antitrombina o el complejo ACP, la antitrombina 3 específicamente. Si decimos antitrombina, anticoágulos, ¿verdad? La antitrombina 3 va a inactivar, viendo la foto de... Es que no les puedo anotar, pero si ya les puedo anotar, se los remarcaré. La antitrombina 3 va a inactivar a los factores 9, 10 y a la trombina. O sea, está inactivando a los 3 de los más importantes. Este proceso se acelera gracias a varias enzimas como creo que aquí muestra que la heparina, por ejemplo, la heparina el primer paso. Además, la antitrombina 3 va a aumentar indirectamente la derivación de la plasmina a través de la activación del activador tisular de plasminógeno, lo que va a provocar pues una degradación tanto de fibrinógeno como de fibrina. Y por último, la vía del complejo ACP, que ya les había mencionado, no, APC, que ya les había mencionado, implica la actividad de algo que se llama trombomodulina. ¿Trombomodulina? Sí, trombomodulina. Que es una proteína de membrana que se expresa en las células endoteliales que se activa a la proteína C. Entonces, la proteína C se activa y se une a la proteína S para formar el complejo APC, que va a inactivar al factor 5 y al factor 8. Entonces, el factor de procoagulación trombina también puede activar a la proteína C, que también da esta retroalimentación negativa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Antitrombina 3 inactiva 9, 10 y trombina y complejo APC inactiva 5 y 8. Ese es el resumen de todo. Y hay enfermedades que afectan a los inhibidores de la cascada de la coagulación que pueden provocar que la gente se hipercoagule. Entonces, estas enfermedades no se las van a preguntar a ustedes porque ahorita no ven nada de patología, pero espero hayan entendido y si tienen dudas me pueden mandar mensaje y bye, que te vayas por bien tu examen.